Bueno, esta exposición alude a importantes temas, tal es el caso de los contratos de préstamo y las figuras jurídicas para actos de otras personas. Hace referencia a los contratos de préstamo, es aludir a lo que es el préstamo, el mutuo, el depósito, así como los contratos de obra. Mencionar las figuras jurídicas para actos de otras personas, es hacer mención a lo que es el mandato y la transacción. En primera instancia abordaremos lo que es el préstamo, el cual es un contrato mediante el cual una persona llamada tomadora o prestataria recibe de otra llamada prestamista una cosa, quien a su vez se obliga a restituirla, bien sea por especie o por equivalencia. Cuando la restitución se realiza a través de especie, estamos en presencia de un comodato. Cuando la misma se realiza a través de equivalencia, es lo que se conoce como mutuo. Asimismo, tenemos el mutuo, el cual es un contrato, como los otros contratos, se encuentra reglamentado por el Código Civil venezolano, mediante el cual una de las partes entrega cierta cantidad de cosas a la otra, quien a su vez se obliga a restituirla en las mismas condiciones de especie y calidad. Entre las partes del mutuo tenemos el mutuante y el mutuario. El mutuante, que es la persona a quien entrega la cosa, mientras que el mutuario es la persona a quien la recibe y que a su vez se obliga a restituirla en las mismas condiciones, especie y calidad. Ahora bien, hablar del mutuo dentro de la ubicación o la ubicación del mutuo dentro de la clasificación de los contratos, se destaca lo siguiente, que es un contrato real, es un contrato unilateral, es un contrato de naturaleza gratuita, pero pudiese llegar a convertirse en un contrato también oneroso, dado en los casos donde existan préstamos a intereses. Y es un contrato donde se derivan o surgen obligaciones principales. En cuanto a las obligaciones de las partes, es decir, las obligaciones del mutuante y mutuario, tenemos por su parte que en el caso del mutuario, la obligación básica o primaria es la de restitución de las cosas. En cuanto al mutuante, en un principio no existe que se celebra el contrato, no existe obligaciones para el mismo, pero a lo largo del mismo, del contrato pueden surgir generando de esta manera un contrato, de pasar de un contrato unilateral a un contrato bilateral. Por su parte tenemos el depósito. El depósito es un acto mediante el cual una persona recibe una cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla. En cuanto a las partes del depósito, tenemos el depositante y el depositario. El depositante es la persona que entrega la cosa, mientras que el depositario es la persona quien la recibe y que a su vez se obliga a guardarla y restituirla con la salvedad de no hacer uso de la misma. Existe una clasificación para este tipo de contratos, tal es el caso del depósito necesario y el depósito voluntario. El depósito necesario es aquel que surge tras una condición, una situación apremiante, una situación de emergencia, como son los casos de saqueo, de naufragio, de un accidente, de un incendio, mientras que el depósito voluntario es aquel que se genera tras un consentimiento espontáneo. Es importante señalar en este particular que dentro de un carácter doctrinal se hace la incorporación de una tercera clasificación, la cual se conoce como el depósito que la ley reputa como necesario. En cuanto a la ubicación del depósito dentro de la clasificación de los contratos, tenemos que es un contrato unilateral, es un contrato real, es un contrato de naturaleza gratuita, pudiendo ser también sinarmomático imperfecto. Esto surge cuando hay una remuneración al depositario. También tenemos las obligaciones de las partes. La obligación del depositante es cubrir cualquier daño o indemnización por gastos que surgen de este tipo de negociación, de contratación,
y la obligación del depositario es guardar o restituir la cosa sin hacer uso de ella, salvo excepciones de ley. Para finalizar este espacio tenemos lo que son los contratos de obra. Al igual que los ya descritos, se encuentra regulado por nuestra legislación venezolana y es un contrato mediante el cual una persona denominada contratista se compromete, ya sea bajo su supervisión, su dirección o por sí mismo, a ejecutar una determinada obra y a través de un determinado precio, quien a su vez la otra parte está dispuesto o se compromete a pagar. Dentro de las partes del contrato de obra tenemos lo que es el contratista, que es la persona que se compromete a realizar el trabajo, bien sea por sí mismo o bajo su dirección. Tenemos el comitente o dueño de la obra, quien se compromete a pagar por dicha ejecución, y tenemos el precio, que viene a representar la remuneración, la compensación o la retribución. En cuanto a la naturaleza jurídica de este tipo de contrato, tenemos que se considera como una prestación de servicio, con lo cual no existe una subordinación. En cuanto a la ubicación del contrato de obra dentro de la clasificación de los contratos, tenemos que es un contrato evidentemente bilateral, ya que se generan obligaciones de ambas partes. Es un contrato consensual y es un contrato donde no solo existen obligaciones principales, sino también accesorias. Tenemos asimismo lo que son las obligaciones de las partes dentro de un contrato de obra. Por su parte, las obligaciones del contratista es entregar la obra, la ejecución del trabajo, y la del comitente o dueño de la obra es recibirla y pagar por dicho trabajo. En cuanto a la extinción de este tipo de contrato, se extingue por condiciones comunes a los demás, exceptuando dos casos especiales, como es el desistimiento del comitente o dueño de la obra, o bien sea por la muerte del contratista. En cuanto a las figuras jurídicas para actos de otras personas, ya mencionamos que se trata de lo que es el mandato y la transacción. Por su parte, el mandato es un contrato mediante el cual una persona se obliga, ya sea de manera gratuita o a través de una remuneración o un salario, a ejecutar uno o más actos jurídicos por cuenta de otro, encargado para ello. Dentro de los aspectos esenciales del mandato tenemos que exista un contrato, que exista un encargo de una parte a la otra, que el encargo tenga como objeto primario la ejecución de uno o más actos jurídicos y que dichos actos jurídicos sean ejecutados por el mandante. En cuanto a las partes del contrato de mandato, tenemos el mandante, el mandatario. El mandante es la persona a ejecutarlo uno más actos jurídicos, mientras que el mandatario es la persona que se compromete o se obliga, ya sea de manera gratuita o a través de un salario, a la ejecución de uno o más actos jurídicos. Existen también obligaciones, como en cualquier contrato, de las partes. En este particular, las obligaciones del mandatario al mandante es que tiene la obligación de ejecutar el mandato, tiene la obligación de mantener informado al mandante, tiene la obligación de no hacer contraparte y la obligación también de rendir cuenta. Asimismo, tenemos que un contrato de este tipo se puede extinguir por revocación del mandato, se puede también extinguir por renuncia del mandato, también puede ser por renuncia, quiebre bien sea de las partes, es decir, del mandante o el mandatario, asimismo por la inhabilitación de cualquiera de las partes, la inhabilitación del mandante o inhabilitación del mandatario. En cuanto a los elementos de validez y existencia de este tipo de contrato,
podemos destacar dos elementos, tal es el caso de la capacidad que las partes y el objeto. Por otra parte, tenemos lo que es la extinción, la transacción. La transacción, la cual, de acuerdo al artículo 1713, es un contrato mediante el cual las partes, a través de concesiones recíprocas, culminan en un litigio ya establecido o precave un litigio eventual. Con esto finalizamos. Gracias.